El paciente sale y se va tranquilo y casi que no regresa. ¿Qué opinan ustedes de la medición de los anticoagulantes orales directos? Hay que conocer en forma muy importante la clasificación de Child-Pugh para poder determinar, y sobre todo el metabolismo de los DOACs, dónde estamos ubicados. Basándonos en la farmacología de los diferentes anticoagulantes orales directos, pues podemos determinar unos tiempos de suspensión del medicamento. Hemostasia 360, Voces en Latinoamérica, donde la ciencia y la innovación se encuentran para transformar el diagnóstico y manejo de los trastornos de coagulación. Un espacio de actualización continua para explorar estudios de vanguardia, casos clínicos relevantes y herramientas que impactan directamente en el cuidado del paciente. Acá, cada episodio es una oportunidad para aprender. Comencemos. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Vidal. Él es médico internista, cardiólogo, miembro del Consejo y la Sociedad Mexicana de Cardiología y también de la Sociedad Española de Cardiología. Igualmente nos acompaña el doctor Ricardo Correa, quien es el director médico para Werfen Colombia. Bienvenidos, doctores, a este episodio del podcast y un gusto tenerlos realmente en esta sección de episodios de anticoagulación. Buen día a todos. Esperemos que sea una sesión que nos lleve a un buen punto de poder determinar en dónde estamos quizá en el mundo real. Y muchísimas gracias por la invitación a Werfen. Y doctor Ricardo, muchísimo gusto en saludarte nuevamente y a tus órdenes. Gracias a todos por la invitación. Doctor, muchísimas gracias. Igualmente es un gusto estar con usted y contigo, Mile, en este nuevo episodio. Bueno, doctores, muchas gracias. Doctor Vidal, la fibrilación auricular tal vez es una de las patologías de mayor consulta en su área y tal vez una de las que mayormente están usando los anticoagulantes orales directos. Cuéntenos, por favor, a quién indicar un anticoagulante oral directo en estos casos. Generalmente la consulta a cardiología es sumamente importante debido a las situaciones que pueden presentarse. El incremento de la enfermedad cardiovascular, que es algo que está día a día creciendo y la primera causa de mortalidad en el mundo, debido al incremento de los factores de riesgo cardiovasculares, es de suma importancia. Posiblemente la hipertensión sea la que más veamos, pero en la actualidad se ha incrementado mucho el fenómeno de la insuficiencia cardíaca y que con los otros factores asociados va incrementándose en un punto muy importante para poder determinar que la arritmia más frecuente en el adulto mayor, como la fibrilación auricular, se halla parte de la consulta diaria del médico. Es factible que al cardiólogo es lo que más le llega, ya que el primer contacto posiblemente esté manejado por los médicos de primer contacto. Pero cuando ya el paciente llega con falla cardíaca, con una fibrilación auricular, la consulta especializada juega su papel importante. Nosotros consideramos que los anticoagulantes orales tienen que estar prescritos, como dicen las guías, en la prevención del stroke en fibrilación auricular, en la prevención, tratamiento y en la prevención secundaria del embolismo pulmonar. En la actualidad se ha determinado también que en aquellas válvulas no protésicas, mecánicas y sin patología mitral, también puede estar indicada en patología no valvular reumática, así como también aquellos pacientes que han tenido un evento coronario agudo. Son de las cosas más que podemos determinar que en este momento tengan las indicaciones más absolutas para los dos, aunque estos medicamentos han tenido un gran impacto y una gran cantidad de estudios para determinar en cualquier fenómeno trombótico si hay justificación, incertidumbre, beneficios, seguridad, etc. Pero son de las más frecuentes que podemos determinar en ese aspecto. Doctor Correa, de estos pacientes donde seguramente su patología coronaria avanza y llegan a los escenarios quirúrgicos anticoagulados, ¿cuáles son como los riesgos que mayormente se ven en estos pacientes, por ejemplo, que puedan requerir sobre todo una cirugía urgente? Porque la cirugía electiva, de alguna manera, doctor Vidal, usted también me corregirá, pues hay alguna manera de programar alrededor del perioperatorio en estos pacientes, pero en esas cirugías de urgencia, ¿cómo ve usted esa dinámica desde el escenario quirúrgico, siendo un anestesiólogo donde vive como ese afán de qué hacer con el paciente? Tenemos que revertir, preparar de pronto un soporte hemostático. ¿Cómo es ese manejo médico de los pacientes anticoagulados que requieren cirugía? Así es, Mile. De hecho, creo que este es un aspecto bastante relevante. Muy bien lo mencionaba el doctor Vidal hace un momento. La pirámide poblacional se ha invertido progresivamente. Cada vez tenemos más adultos mayores con más comorbilidades, con esta arritmia, ¿cierto? Y que utilizan algún DOAC.
y que igual no están exentos de ser susceptibles de una cirugía de urgencia. En estos escenarios, ¿qué queremos saber? Sobre todo en el escenario urgente. ¿Qué toma, cierto? ¿Cuándo se tomó su medicamento? Y con base en esto, si tenemos y contamos con las herramientas, hacer una valoración, hacer una medición, ¿sí? De cuáles son los niveles séricos de este medicamento que le está utilizando. Esto es un mundo ideal, es lo que quisiéramos tener, ¿cierto? Para poder tomar una determinación específica en relación con las intervenciones que voy a tomar al momento de llevarlo a la cirugía y eventualmente manejar el sangrado que puede llegar a presentarse, ¿sí? Eso si están en los niveles adecuados de anticoagulación. Si eventualmente no lo está, pues en este caso, digamos que ya consideraré otras opciones de intervención para este tipo de pacientes. Ahora, el paciente que no es urgente y que eventualmente viene programado para un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Este es el paciente en el que, por ejemplo, en las valoraciones prequirúrgicas, por cualquiera de los, digamos que de los miembros del equipo que valora preoperatoriamente al paciente, basándonos en la farmacología de los diferentes anticoagulantes orales directos, pues podemos determinar unos tiempos de suspensión del medicamento. Y de reinicio, ¿sí? Igualmente, ¿verdad? Exactamente, y teniendo también la consideración en el posoperatorio del momento que se va a reiniciar. Ya. Doctor Vidal, el doctor Correa mencionaba algo importante y es respecto a esos niveles que puedan tener los pacientes, pero no todos nuestros pacientes dentro de este grupo de patologías crónicas van a tener la misma respuesta a los anticoagulantes. Y en este sentido, ¿qué nos puede usted contar de estos pacientes que tienen hepatopatías, que tienen enfermedades renales crónicas con alteraciones en estas tasas de aclaramiento renal, todo lo que llamamos incluso poblaciones especiales? ¿Cómo es el manejo en este tipo de pacientes? Pacientes obesos, pacientes con bajo peso o índices de masa muscular bajas o elevadas. ¿Qué nos puede usted decir respecto al uso de los anticoagulantes en este tipo de población? Yo creo que una de las cuestiones importantes, y que lo mencionaba el doctor Correa, es el hecho de conocer en forma muy importante la vida media del anticoagulante, su biodisponibilidad, la asociación con unirse a la albúmina y algunas otras situaciones con eliminación, metabolismo y etcétera. Yo creo que todo esto tiene un papel importante porque en el momento dado, debido al incremento de los factores de riesgo cardiovascular, muchos de nuestros pacientes pueden tener situaciones especiales como las que has mencionado, doctora Aura. Sobre todo el paciente con patología renal, con patología hepática, la edad. Actualmente los niños, los pacientes con situaciones de bajo peso y aquellos otros pacientes que puedan tener complicaciones importantes en el metabolismo y en la eliminación del DOACs tienen alto riesgo para este tipo de situación. Por decir un ejemplo, la eliminación renal del Dabigatran 80%, y de los otros medicamentos, siendo menos el que se elimina por apixaban, es de suma importancia, ya que en aquellos pacientes conocer la función renal desde el inicio hará que el paciente tenga menos riesgo de sangrado. Obviamente todo esto tiene una implicación importante donde el team de coagulación debe tenerlo en consideración una vez que se inicia el DOACs. Hay que recordar que la falla renal aguda no es una indicación para DOACs y aquellos con trasplante hay que tener mucho en cuenta la situación relacionada a los medicamentos que podían tener interacción. En patología hepática, ni se diga, la autoanticoagulación del paciente hepático ha sido totalmente ya un top. Yo creo que la parte más importante que tenemos que considerar que los pacientes hepáticos pueden también tener evidencias de trombosis, una carga trombótica importante, y también pueden tener evidencia de sangrado. Hay que conocer en forma muy importante la clasificación de Child-Pugh para poder determinar, y sobre todo el metabolismo de los DOACs, dónde estamos ubicados. Es importante porque dependiendo de la clasificación de Child-Pugh, los DOACs van a tener un punto importante a considerar. Por decir, rivaroxaban solo en clase A y los otros en clase B, pero en clase C totalmente contraindicados los DOACs. Esto es de suma importancia también. Cuando uno inicia un DOACs tiene que conocer el perfil hepático del paciente, ya que la elevación de las transaminasas tiene su papel para poder determinar este problema. ¿Y qué decir de la obesidad? Hay revisiones actuales donde dicen que pacientes de menos de 35 kilogramos peso y aquellos con más de 150, dice Panner que ya podemos utilizar los DOACs, pero eso sí, primero los ABK, si hay contraindicación, los DOACs, y sobre todo conocer el panel de poder determinar el perfil de coagulación que tenemos en ese tipo de pacientes midiendo sus niveles. Y el resto de situaciones especiales como la edad en comorbilidades
juega un papel importante debido a la gran cantidad de situaciones que podrían presentarse en esos pacientes y tener interacciones, sangrado, mortalidad, riesgos de stroke, etcétera, será de suma importancia. Yo creo que valorar una situación especial como lo que hemos comentado, aunque la anticoagulación ya es una situación especial, es de suma importancia para tratar de evitar que nuestros pacientes se compliquen con alta mortalidad. Hay un tema que genera mucha controversia, doctor, pero no sé si vas a decir algo sumado a lo que menciona el doctor. Sí, mire, no, de hecho quería aprovechar, ya que el doctor nos estaba comentando esos escenarios especiales, ¿cierto? ¿Qué experiencia ha tenido en los pacientes con procedimientos ortopédicos, reemplazos articulares mayores, ¿cierto? Que hemos visto que con cierta frecuencia, con mayor frecuencia, los ortopedistas han empezado a utilizar más estos DOACs en el posoperatorio, cirugías de cadera, cirugías de rodilla. En su experiencia, ¿cómo ha visto esto y el manejo y la aproximación de este paciente? ¿Cómo ha sido desde su práctica? Es una cuestión muy importante, ya que sobre todo en el adulto mayor que tiene más posibilidad de caídas y fracturas, la situación de tener interrelación con el ortopedista para tratar de evitar una complicación posterior. A veces, posiblemente muchos de estos sean más selectivos que de urgencia, pero que obviamente una vez que se tiene ese punto, podemos determinar el hecho de la anticoagulación. Hay que tener mucho cuidado en esos pacientes porque la alta fragilidad que puedan tener, el riesgo de comorbilidades, la falla renal, alteraciones en la función hepática, antiagregación plaquetaria, etcétera, puede complicar el riesgo de sangrado en estos tipos de pacientes, por lo cual algunas veces el contacto con el ortopedista es importante para poder en qué momento en aquel paciente que se le hizo un reemplazo de cadera o de rodilla, puede iniciar en ese momento el tipo. Hay que recordar que para reemplazo de rodilla 10 días de anticoagulación son importantes y para cadera hasta 30 días. Y muchas veces si el paciente tiene ya una fibrilación auricular, el tratamiento crónico será importante, valorando sobre todo el score de riesgo para sangrado y sobre todo para stroke, reiniciarlo inmediatamente de acuerdo a estos scores para tratar de evitar que el paciente se complique con un riesgo trombótico o un riesgo hemorrágico importante. Casi siempre yo creo que la buena relación y la interrelación y comunicación con el ortopedista va a ser de suma importancia para evitar estas complicaciones, pero muchas veces, al no existir un experto de anticoagulación en algún hospital ortopédico, puede complicar al ortopedista para poder iniciar la anticoagulación. Pero les digo, muchas veces estos pacientes son más selectivos y no son tanto de urgencia en un momento dado, pero cuando eso se requiere, hay que tener mucho cuidado dónde se está parado en ese aspecto. Existe una gran controversia frente a la medición de los anticoagulantes orales directos, gracias a como todo el favorecimiento que traen estos nuevos fármacos en relación a que son una dosis fija, en que los estudios muestran que presentan una menor tasa de sangrado. Y esto hace que los pacientes probablemente tengan como una mejor recepción de este anticoagulante y una mejor respuesta. ¿Qué opinan ustedes respecto a la medición de estos anticoagulantes en el paciente en este escenario intraoperatorio, en la cirugía urgente o en la cirugía electiva, o la medición en ese postoperatorio, como mencionaba usted, doctor, en estos pacientes con cirugías, por ejemplo, de reemplazos de cadera o cualquier cirugía ortopédica mayor, o incluso en el paciente ambulatorio, en donde tal vez una de las indicaciones es necesitamos medir la adherencia real de este paciente porque al ser tan seguros y tan de dosis fija, el paciente sale y se va tranquilo y casi que no regresa. ¿Qué opinan ustedes de la medición de los anticoagulantes orales directos? Digamos que aquí es donde vemos cada vez más cómo, tomando estas situaciones especiales que nos mencionaba el doctor Vidal hace un rato, digamos que tiene más rol, ¿cierto?, la necesidad de la monitorización. De base, digamos que reconocimos por los diferentes estudios y las publicaciones que estos fármacos en teoría no necesitaban un monitoreo y un seguimiento, pero ya sabemos que definitivamente, así como hay reversores que se utilizan, ¿cierto?, de reversores específicos dependiendo del fármaco, pues también hay unos escenarios puntuales en los cuales idealmente yo debería hacer una medición del nivel de anticoagulación que está teniendo mi paciente. Ahora, ¿qué hay que tener presente? Que hoy sabemos que hacer estas mediciones tiene unas implicaciones técnicas específicas en relación con los dispositivos, los reactivos con los que cuentan nuestras instituciones.
porque de esto va a depender que eventualmente esos resultados que yo obtenga, ¿cierto?, van a ser fiables para poder tomar una decisión en relación con mi intervención, puntualmente hablando del escenario perioperatorio, de determinar si mi paciente efectivamente se encuentra bajo niveles séricos de DOAC que me hablan de que sí está anticoagulado o que definitivamente está por debajo de esos niveles, que puede estar en un nivel subterapéutico y que a pesar de haber recibido el DOAC, ¿cierto?, no necesariamente está completamente anticoagulado, ¿cierto?, o está anticoagulado en absoluto, ¿sí? Y con base en esto, pues voy a tomar la decisión de cuál va a ser, digamos, mi plan anestésico y mi plan de manejo de un eventual sangrado, y si lo voy a orientar a que hay o no presencia del DOAC en cuanto al manejo de ese paciente. Doctor Vidal, ¿cuál es su opinión al respecto del seguimiento en estos escenarios perioperatorio? Y seguramente usted en su consulta tiene mucho paciente ambulatorio anticoagulado con un DOAC. Yo creo que es importante lo que acaba de mencionar el doctor Ricardo, es de suma importancia conocer el nivel de anticoagulación de los pacientes en ciertos escenarios donde la complicación ya sea de tener un evento trombótico, pero sobre todo de mayor sangrado, puede ser importante. Los que vivimos los servicios críticos, los que vivimos los servicios de urgencias, tenemos a verte una gran responsabilidad para poder determinar algunas situaciones. Es importante la vida media del DOAC y conocer cuándo fue la última ingesta para poder determinar, porque muchas veces el cirujano, por ejemplo, piensa que el TPI o el TTPA es suficiente para tener el perfil de coagulación del paciente. Pero si el paciente tiene un DOAC y que requiere una cirugía de urgencia, ni vuelta de hay que conocer el nivel de anticoagulación que se tiene para tratar de evitar el proceso. Si el paciente puede tener una cirugía que puede retrasarse en lo que sale el nivel de anticoagulación, será de suma importancia. Otro punto importante, por ejemplo, los que tienen un evento, un stroke, que tienes 4.5 horas aproximadamente para poder utilizar un trombolítico, necesariamente tienes que conocer el nivel del DOAC. O aquellos pacientes que tienen sobredosis o que tienen intentos suicidios por un DOAC, el nivel de anticoagulación es importante. Ya hay posiblemente algunas situaciones donde urgencia puede ser un punto importante medir el nivel de anticoagulación, pero en algunos procedimientos ya electivos depende, como lo decía la Sociedad Americana de Cardiología, depende del tipo de procedimiento que se tiene que tener. No es lo mismo, y esto voy a aprovechar un poquito para devolver una pregunta al doctor Ricardo, que para mí es importante. Cuando el anestesiólogo determina poner una anestesia, una neuroaxial, ¿cuánto tiempo tendríamos que suspender el DOAC y cuándo reiniciarlo? Esa es una pregunta que el anestesiólogo en la consulta privada o en la consulta institucional hace cuando el paciente toma un DOAC. Esto es importante cuando tienen alguna cirugía como una asociación con cáncer. ¿Cuándo suspender el DOAC? ¿Cuándo reiniciarlo? Son de las otras preguntas. Y en situaciones especiales como las que mencionamos ya, conocer los niveles del DOAC siempre será importante, ya sea utilizando el calibrador especial o a través de la anti-DSA, siempre ayudará y tendrá mucho más un impacto importante de seguridad para aquel que va a utilizar o está utilizando un DOAC o aquel que espera que no vaya a sangrar. El nivel de anticoagulación siempre será muy importante para nosotros. Sí, Doc, y justamente para darle como respuesta a esta pregunta, recientemente se publicó una guía que nos habla como en relación con los tiempos basados en la farmacología. Y digamos que así muy a grosso modo, hablamos de que si el paciente no tiene algún escenario de disfunción renal, 48 a 72 horas es el lapso de espera que normalmente tomamos para suspender el DOAC, ¿cierto? Hablando si es inhibidor del 2 o inhibidor del 10. Pero digamos que esa es como la franja que tomamos si no hay ningún tipo de disfunción renal o de compromiso en la función renal. Y digamos que para el reinicio, yo he podido ver en la literatura diferentes como recomendaciones. Algunos hablan de 8 horas, otros hablan de 24 horas posteriormente a la terminación del procedimiento quirúrgico para pensar en que se deba reiniciar la administración del medicamento. Vemos que aquí pues viene a tomar mucha relevancia también como toda la carga trombótica que pueda tener el paciente, las comorbilidades que pueda tener el paciente y como qué determinaciones debo tomar basado no solamente en el fármaco, sino también en ese contexto, ¿cierto? Ese contexto clínico
como tal del paciente, pero creo que estas son como las dos consideraciones importantes que se deben tener. Ahora, creo que sí es muy importante pues tener en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Los niveles séricos del fármaco, determinar si fueron efectivamente calculados a partir de un calibrador específico, hablando de rivaroxaban, hablando de apixaban, que son los que sabemos que puntualmente están actualmente disponibles en la gran mayoría o en la mayoría de lugares, ¿cierto, Mile? O si nuestra institución lo hace basándose en una calibración con heparina, ¿sí? Con heparina que no también se presionada, puede que es otra forma hacer, como hacer una equivalencia. Exactamente, como de extrapolarlo, por así decirlo, de alguna manera, para poder llevarlo al escenario propio, propiamente dicho de mi paciente. Sí, de acuerdo. Y en esos estudios incluso también involucran el riesgo hemorrágico que pueda tener el paciente dependiendo si es cirugía mayor o menor y la edad del paciente, que el doctor Vidal lo mencionaba dentro de sus condiciones especiales de paciente cuando hablamos un poco de cómo responden los pacientes a estos anticoagulantes orales directos. Yo me quiero ir un poco ahora hacia algo que ustedes están diciendo y es muy importante medir los niveles del DOAC en este tipo de situaciones y las acaban como casi de enumerar y clasificar, que es lo mismo que uno ve en las guías clínicas e incluso en las guías de recomendación diagnóstica. Pero ¿cómo ven ustedes esa disponibilidad de las pruebas para medir esos niveles de anticoagulantes, incluso hasta de las mismas heparinas, ¿no? Porque hablemos acá de que estos inhibidores del factor 10 activado, pues también los vamos a necesitar un poco saber cómo es su nivel a nivel intraoperatorio en estos pacientes que están en bomba, por ejemplo, que usan heparinas y demás, pero ¿cómo es la disponibilidad de las pruebas? ¿Cómo lo ven ustedes desde la óptica quirúrgica, desde la óptica del cardiólogo? Y hoy hablando desde La Voz de México, que nos acompaña el doctor desde su país, si quisiéramos ver nuestra región o nuestra propia forma local, ¿qué percepciones tienen ustedes de la disponibilidad de pruebas? Hablando, por ejemplo, aquí de Colombia, ¿cierto? Es muy variable, depende mucho de las instituciones, depende mucho del recurso que haya en la institución. No es muy frecuente que encontremos que exista esta disponibilidad, o muchas veces existe la disponibilidad y hay un desconocimiento por parte del equipo clínico, ¿cierto? De que se cuenta con la posibilidad de cuantificar los niveles séricos del anticoagulante oral directo. Entonces creo que al final del día toma relevancia el conseguir que se reconozcan las instituciones por parte de los equipos, todos los equipos interdisciplinarios, si se cuenta con la prueba, para poder de esta manera pues llevar a cabo una determinación. Y adicionalmente a esto, pues dependiendo de, digamos que aquí estamos hablando específicamente de los DOACs, pues tener presente como todas esas situaciones propias del momento en que se toma la muestra, del tiempo que va a tomar, digamos que en relación con el procesamiento y el tiempo de obtener un resultado, pues para tomar la decisión. No es una prueba que pensáramos que estaba muy disponible, pero que sí hemos visto que progresivamente está más, ¿cierto? Sí, claro, cada vez hay más conocimiento y disponibilidad, como en el portafolio de pruebas de los laboratorios institucionales. Doctor Vidal, ¿cuál es su percepción de todo lo que usted recorre en distintos eventos y congresos locales e internacionales, y en México cómo estamos en disponibilidades de pruebas? Incluso hasta en la institución que usted está, siendo uno de los institutos más importantes de México. Considero que, como lo comenta Ricardo, hay algunas cuestiones en especial que uno tiene que vivir. El mundo real de la coagulación ha incrementado en forma muy importante ciertas situaciones. Yo creo que los médicos de urgencias, de terapia, de situaciones postquirúrgicas, deben de tener el conocimiento adecuado para poder determinar en un contacto con el laboratorio con qué se cuenta para medir cuando un paciente está sangrando o se trombosó. En nuestra institución vemos que se ha implicado ya la cuestión del ECMO, hay cirugías cardíacas, hay una terapia intensiva importante, se hacen cirugías torácicas de suma complejidad, lo cual puede complicar a ese paciente, ya sea en forma preventiva, en terapéutica, con los anticoagulantes. Muchas veces no se cuenta con lo que comentaba Ricardo en el resto del mundo real, con la medición del anti-10A para medir el nivel de heparinización que tenga el paciente, y a veces podemos quedar con cuestiones subterapéuticas o supraterapéuticas, porque recordar que el TTPA puede ser alterado por los reactantes de fase aguda en estos tipos de pacientes.
Yo creo que una de las grandes complicaciones que puede tener la anticoagulación es a veces el desconocimiento por parte de nosotros los médicos, que contamos con mediciones especiales para medir sobre todo el aspecto de la anticoagulación y evitar que los pacientes se compliquen. Quizá las instituciones que manejan anticoagulación deberían de tener un conocimiento exacto de lo que se tiene al respecto y tener un buen team, un buen perfil de coagulación en un laboratorio que ayude en situaciones críticas a evitar la complicación. Yo creo que todo esto haría esa situación. En el mundo real en México, todo esto apenas está iniciando un contexto de elevación, pero como decía Ricardo, poco a poco se va incrementando todo esto. Yo creo que esa parte de conocimiento que debemos tener los médicos debería incrementarse, tener un buen team con el laboratorio clínico de coagulación para saber con qué contamos, inclusive tener los antídotos y tener algunas otras situaciones para revertir esta situación de hemorragia en pacientes que pueden tener niveles supraterapéuticos, y en aquellos que tienen niveles subterapéuticos tener el conocimiento de la medición, ya sea con el calibrador o con la antidiesa indirectamente. Sí, doctor, y usted menciona algo súper importante y que tiene toda la razón de la experiencia que yo tengo como en todo este contacto clínico a nivel de la región. Es que todavía pensamos que el PT y el PTT pueden ayudarnos a hacer seguimiento a los distintos anticoagulantes y el doctor Vidal menciona algo muy importante, y es cómo estos tiempos de coagulación se pueden afectar por otro tipo de circunstancias, incluso como mencionaba él, todo lo que son las sustancias o las proteínas proinflamatorias, pacientes que tienen algún tipo de inhibidor o la misma fase preanalítica que altera la muestra y daña un poco el desempeño de estas pruebas de screening. Y creo que sí, es muy importante que a través de este podcast podamos contarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan que hoy en día existen pruebas más específicas, con mayor sensibilidad, para poder hacer una muy buena determinación de estos anticoagulantes, y que si nos fuéramos un poco más al escenario de urgencias, quizás una prueba de coagulación de escrutinio podría llegar a de alguna manera decirnos si existen la presencia de los anticoagulantes, pero no es una medición cuantitativa que nos pueda decir precisamente cuál es esa cantidad de anticoagulante que está circulante o cuál es el efecto potencial real que tiene un anticoagulante en alguno de los complejos de la coagulación. Así que creo que sí es bien importante que podamos ver con otra óptica cuáles son esas pruebas, cuál es la disponibilidad, y tener ese acercamiento hacia los laboratorios para que podamos identificar qué tenemos en nuestros países y cuál podría ser este alcance de medición. Mencionaban ustedes algo muy importante también, y creo que en el episodio de urgencias lo comentamos, y tiene que ver con las clínicas de anticoagulación. Y creo que las clínicas de anticoagulación cada vez juegan un papel más importante en aras de agrupar estos pacientes, de que podamos tener un mejor control de los mismos, pero también creo que las clínicas de anticoagulación pudieran llegar a desconocer esto mismo del laboratorio, el perfil de medición, cuál es la prueba correcta, cuál es la oportunidad, qué disponibilidad podríamos tener en el país. Y aquí a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es ese rol de la clínica de anticoagulación y cuál sería ese mejor complemento para el laboratorio clínico, y que pudieran interactuar los dos en aras del beneficio de estos pacientes? Yo creo que una de las cuestiones que se tiene y de la cual uno lucha diariamente en todo esto es que en aquellos lugares donde se anticoagula debería haber una clínica de anticoagulación. El perfil de la clínica, que tiene que ser dirigido por alguien especial, aunque aquí en México el cardiólogo es el que más anticoagula, el hematólogo, el ortopedista, el nefrólogo, el banco de sangre, el laboratorio, debe tenerse un team completo y que tenga reuniones frecuentes para discutir casos de suma complejidad y que eviten esa situación. Y obviamente, si tienes tu paciente con suma complejidad, yo creo que vale la pena también acercarse al banco de sangre para ver con qué se cuenta. Si se cuenta con complejo protrombínico, si se cuenta con factor 8, si se cuentan con el antídoto, si se cuentan con todo ello. Pero sobre todo también tener un acercamiento, y que el perfil de laboratorio de coagulación tiene que estar inmiscuido en las clínicas. Porque obviamente muchos pensamos que solamente es medirle el tiempo de coagulación, la biometría hemática para las plaquetas. Nuestro paciente está sangrando, está con heparina, y no conocemos bien ese perfil que se tiene.
Todo esto tiene una implicación muy importante porque todos aquellos que están implicados en el team de la coagulación debemos de tener el conocimiento o si no tener ese team tan importante para las opiniones en cada una de las especialidades y la experiencia y la revisión de las guías y demás para poder valorar ese perfil seguro para el paciente. Yo creo que tenemos un desconocimiento total y yo puedo decir el mundo real en México. Las clínicas de anticoagulación funcionan algunas veces en instituciones de alto grado de tercer nivel. En situaciones de hospitales más generales, generalmente el laboratorio no cuenta más allá con lo que se tiene. Y si vamos dispersando a hospitales de menor complejidad, solamente a veces se cuentan con lo más específico. Yo creo que ese acercamiento que se puede tener en un buen team de coagulación o en aquel experto que maneja de la anticoagulación hospital debe de acercarse y poder saber cuál es el evento que más se produce, cuál es la enfermedad que más se tiene para poder determinar, junto con el anticoagulante que más se utiliza, ese team de coagulación y sobre todo inmiscuir mucho al laboratorio, que a veces, lo digo desde el punto de vista personal, no se acerca el médico a esa clínica de laboratorio de coagulación para poder saber con qué cuenta para medición de estos niveles. Mire, Doc, ahorita hablando justamente de este paciente de clínica de anticoagulación o el paciente ambulatorio que está recibiendo manejo con un DOAC, usted, digamos que con el paso del tiempo o en su práctica diaria, ¿se ha visto abocado a tener que hacer mediciones de los niveles de anticoagulación para hacer ajustes porque incrementan los episodios trombóticos o por alguna situación especial? Sí, claro. Nosotros tenemos en la institución una de las mejores clínicas del sueño, obviamente relacionado con el peso, lo cual conlleva una parte importante de decisión por el alto riesgo que estos pacientes para eventos trombóticos tienen. Pero cuando nosotros hemos tenido pacientes donde volvemos a lo mismo, el paciente tiene 160 kilos de peso, está con apixaban, que es que más se utiliza en el hospital, generalmente en el largo tiempo de la coagulación, muchos pacientes no son valorados en el sentido del por qué está tomando ya 1 año, 2 años, si el paciente no tiene una fibrilación o tiene alguna otra situación que implicara la anticoagulación crónica. Pero en esos pacientes muchas veces nos hemos visto obligados, porque tienen algún sangrado un poco mayor gastrointestinal a veces, de tener una relación con el gastroenterólogo, hacer un cribado endoscópico, y si esto pone en peligro la vida, por supuesto, medir el nivel de anticoagulación. Muchas veces tomamos la decisión de hacerlo, el poder decir, bueno, voy a medir la anticoagulación. Contamos con pacientes con fibrosis pulmonar que hacen caquexia, que hacen sarcopenia, con pesos de menos de 35 kilos y que están tomando por fibrilación auricular por un evento trombótico un DOAC. En eso nos vemos en la necesidad de mandar los niveles de anticoagulación para saber dónde estamos parados, sobre todo con el uso de apixaban, más de 80, creatinina más de 1.5 y peso de menos de 35, menos de 60, perdón, el apixaban tiene que tener un contacto directo para medición. Esto lo vemos mucho en la consulta externa y sobre todo en algunos pacientes que se le hizo un procedimiento coronario, el que lleguen con terapia dual y que lleguen con el DOAC por la fibrilación, medimos los niveles para tratar de evitar una complicación importante de sangrado en este tipo de pacientes. Pero desde el punto de vista ambulatorio sí se requiere. Quizá muchas de las cuestiones, el internista o otra gente que tenga alguna otra cuestión de la coagulación, no mandan los niveles y a veces lo que hace es suspender el tratamiento o preguntar a alguien que oriente en ese aspecto. Pero sí, claro que se mide en los procesos de medicina ambulatoria. Definitivamente creo que hay un gran mensaje y es la interacción entre los equipos. Y me gustaría ya para finalizar este episodio, escuchando la voz de ustedes con algunas recomendaciones que nos quieran dar de este escenario de anticoagulación en paciente con cardiopatía y de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál sería ese mejor mensaje que podríamos dejar a todos los videoyentes? Hablar de anticoagulación es algo sumamente interesante e importante. Hay que recordar que en este momento 1 de 4 personas en el mundo está muriendo por un evento trombótico. Eso te obliga a la necesidad de tener un buen conocimiento con las clínicas de anticoagulación. Yo creo que la parte más importante que podemos tener es tratar de aumentar el conocimiento por parte de aquellos que nos dedicamos a este tipo de situaciones para tratar de evitar complicaciones importantes. El buen team, la buena comunicación con aquellos médicos que manejan eventos trombóticos
debe de existir. Lo ideal sería tener una clínica de anticoagulación donde estén implicados todos aquellos que manejan los fenómenos trombóticos y con el conocimiento del laboratorio que se tenga. Yo creo que hay que insistir en nuestras unidades para que pruebas tan especiales como el anti-10A se tenga a la mano y que ya evitar el cribado de la corteza a los médicos, que la coagulación solamente es plaquetas, TP, TPA. Yo creo que se requiere más de eso y que obviamente el mensaje es acercarnos al laboratorio, hacer un buen team de coagulación, tener en aquellas situaciones complejas una evidencia de lo que se tiene. Las situaciones especiales se presentan día a día porque el riesgo cardiovascular con esos factores que se tienen se ha incrementado, lo cual implica daño renal, daño hepático, aumento de peso, falla cardíaca, mayor sobrevida, fibrilación auricular, etcétera. Va a complicar a todos los que necesitamos a la coagulación todo eso. Hacer el seguimiento de lo que nos dictan las guías es importante, pero el mundo real es totalmente diferente. Como yo le he dicho, así como ustedes se preguntan en el momento de la anticoagulación, yo tengo muchas dudas cuando inicio la anticoagulación porque sé que estoy ante un paciente con una situación muy compleja. Muchísimas gracias, Aura. Muchísimas gracias, Ricardo. No, doctora, a usted muchas gracias y creo que quiero sumarme a la iniciativa de sensibilización, educación médica continuada, ¿cierto? Si generamos reconocimiento de los cambios que se han tenido en relación con las pruebas, de la interpretación que se debe tener de las pruebas, pues vamos a poder como vencer muchos de los obstáculos que hay actualmente en relación con la monitorización y el seguimiento de estos fármacos puntualmente. No quiero dejar escapar nuevamente hacerle fuerza a esta necesidad de la interacción clínico-laboratorio y que el clínico tenga un conocimiento claro de saber con qué cuenta en su institución. Que el clínico sepa qué herramientas tiene en el lugar en el que está trabajando para que de esta manera no solamente pueda utilizarlas, sino que también pueda saber cómo interpretarlas. Lo que eso es como lo que sumaría a todo lo que el doctor Vidal ya Perfecto. Doctor Correa, muchísimas gracias a usted por estar aquí con su voz nuevamente acompañando este episodio del podcast. Doctor Vidal, muchísimas gracias por su voz desde México. Realmente creo que nos ha dejado un gran aprendizaje en pocos minutos, en realidad. Pero no siendo más, mis agradecimientos y los esperamos y los invitamos a que sigan escuchando la voz en este podcast de otras sesiones de anticoagulación en varias especialidades médicas. Por supuesto, bienvenido siempre y muchas gracias. Muchas gracias.